Bienvenidos a Promesa. El día de hoy vamos a hablar sobre la vacunación en el paciente pediátrico. La vacunación se define como la aplicación de productos, ya sea biológicos o sintéticos, que le permiten desarrollar inmunidad al individuo contra un agente infeccioso determinado. Esto con el objetivo de prevenir el desarrollo de enfermedades y posibles complicaciones secundarias al desarrollo de estas enfermedades. Por esto es importante siempre que el niño tenga un contacto con el personal de salud. Siempre se debe indagar por los antecedentes de vacunación, garantizando que todos los niños tengan completo su esquema. Para aplicar las vacunas se deben tener en cuenta algunas consideraciones. Las vacunas deben ser aplicadas cuando el niño cumpla la edad determinada por el programa ampliado de inmunizaciones. No se deben reiniciar esquemas si el niño lo tiene pues incompletos. Lo que se debe hacer es indagar sobre los antecedentes vacunales y solamente aplicar aquellas vacunas que le hagan falta. Como dijimos, si tiene el esquema incompleto, se debe administrar las dosis que le hagan falta en intervalos mínimos de 4 semanas. En cuanto a los niños que son prematuros, casi todas las vacunas se aplican a la misma edad cronológica que en los niños a término, excepto la vacuna de la BCG y la vacuna contra la hepatitis B. La BCG se aplica cuando estos cumplen los 2.000 gramos de peso y la vacuna contra la hepatitis B se va a aplicar dependiendo del resultado del antígeno de superficie de hepatitis B materno. Si el antígeno de superficie B materno es negativo, se puede esperar hasta los 30 días de vida para aplicar la primera dosis. Pero si el antígeno de superficie de hepatitis B es positivo, se debe aplicar al nacimiento y si pesa menos de 2.000 gramos, esta dosis no se tiene en cuenta dentro del esquema PAI. Si por otra parte el niño se encuentra hospitalizado, no se debe administrar la vacuna contra el polio oral por el riesgo de diseminación del virus. Si el niño es VIH positivo, se debe tener en cuenta que no se debe aplicar la vacuna contra el polio oral. Solo se debe aplicar la vacuna contra la tuberculosis si el conteo de CD4 es mayor de 1.500, la triple viral si no tiene inmunosupresión grave y por ejemplo la vacuna de la fiebre amarilla solamente si el niño está sintomático y si hay alguna epidemia. El esquema PAI vigente a la fecha nos muestra que en el recién nacido se debe aplicar la vacuna contra la tuberculosis y la vacuna contra la hepatitis B. A los 2 y a los 4 meses se debe aplicar la vacuna contra el polio, la pentavalente, que incluye hepatitis B, hemófilus, difteria, tétanos y tosferina, rotavirus y neumococo. A los 6 meses se debe aplicar la vacuna contra el polio, la tercera dosis de pentavalente y la vacuna contra la influenza. A los 7 meses se pone la segunda dosis de influenza, al año se pone la vacuna de la triple viral, que es sarampión, rubeola y paperas, la vacuna contra la fiebre amarilla, neumococo, influenza, hepatitis A, y desde el 1 de julio del año pasado se incluyó en el PAI la vacuna contra la varicela, que se pone la primera dosis al cumplir los 12 meses. A los 18 meses se aplica el primer refuerzo de DPT y el primer refuerzo contra la polio. A los 5 años se aplica el segundo refuerzo de polio, el segundo refuerzo de DPT, el refuerzo de la triple viral y el refuerzo de la varicela. Y en las niñas de 9 años o más se debe aplicar el esquema contra el papiloma humano. Se aplica la primera dosis, la segunda dosis a los 6 meses y la tercera a los 60 meses de aplicada la segunda dosis. Las vacunas complementarias son aquellas que no se encuentran dentro del esquema PAI y estas solamente se van a aplicar solo si el profesional de la salud lo considera pertinente. Dentro de estas encontramos la vacuna contra el neumococo, que está indicada en individuos mayores de 2 años que están en riesgo de presentar una enfermedad grave secundaria de este microorganismo. En niños menores de 2 años no es tan buena porque desarrollan una inmunidad que dura muy poco y los anticuerpos son muy escasos. La vacuna contra el neumococo solamente se va a aplicar para el control de epidemias por los serogrupos prevenibles o en aquellos pacientes que tienen VIH desde la adolescencia hasta los 55 años de edad o en niños que tengan más de 2 años y que tengan alto riesgo de presentar enfermedades graves por microorganismos encapsulados. Las vacunas no son inocuas, las vacunas generan eventos adversos. La mayoría de ellos son leves, por lo que el beneficio de aplicar una vacuna es mucho mayor que dejársela aplicar al niño.
Raramente se presentan eventos adversos graves. Entonces, dentro de los eventos adversos leves encontramos inflamación en el sitio de la aplicación de la vacuna. Los niños pueden presentar fiebre, irritabilidad, hiporexia, alteración en el patrón de sueño. Dentro de los graves encontramos reacciones alérgicas generalizadas, convulsiones, anafilaxia. Para el manejo de estos eventos adversos, encontramos que, dado que la mayoría de estas reacciones son leves, solo van a requerir manejo sintomático. Es preferible administrar acetaminofén para el manejo de la fiebre y el dolor. No se deben administrar aspirina ni derivados del ácido salicílico por el alto riesgo que tienen los menores de 16 años de desarrollar el síndrome de Reye. En el sitio de la inyección se pueden aplicar compresas frías para disminuir la inflamación y en el caso de que el niño presente una reacción grave requiere manejo intrahospitalario por personal capacitado. Con esto finalizamos el tema de vacunaciones. Les recuerdo que en la plataforma de Promesas hay otros temas que pueden revisar y hay unas lecturas de apoyo sobre vacunación y los otros temas tratados dentro del curso y muchísimas gracias.